Bienvenidos a una nueva semana en Agenda Económica PM acá en CNN Chile, y la de este lunes está marcada por algo que sucedió hace aproximadamente una hora, porque finalmente la Cámara de Diputados aprobó la ley corta de ISAPRES. Fue por una alta votación de 122 diputados que estuvieron a favor. Y como durante la tarde antes el Senado hizo lo mismo, entonces ya, sin ninguna duda, la ley corta de ISAPRES está lista para ser promulgada. Vamos inmediatamente al Congreso en Valparaíso. Allá está Francisca Cárdenas, que ha seguido esta discusión no solamente hoy, sino que también en las jornadas anteriores, y tiene todas las reacciones de, reitero, algo que se zanjó hace solamente una hora. Francisca, muy buenas noches. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y una discusión que finalmente se zanjó hace una hora, pero que lleva meses acá en el Congreso Nacional, tanto en el Senado como también en la Cámara de Diputadas y Diputados, y con una votación que refleja de qué manera se alinearon los parlamentarios del oficialismo, pero también otros votos, como por ejemplo estas abstenciones que hubo, que fueron 10 abstenciones, 4 de esas 10 de parlamentarios de la bancada del Partido Comunista. Hay quienes dicen que eso ya es un gran logro para el PC, haber alineado a los otros parlamentarios de la bancada para votar a favor de esta ley corta de ISAPRES. Pudimos ver durante toda la tarde, incluso durante las semanas anteriores, las negociaciones en torno a lo que va a ser esta votación, lo que sucedió también la semana pasada, que finalmente se finalizó ahí y desde ahí emanó el informe de la comisión mixta por parte de los diputados y también senadores de esta ley corta de ISAPRES, que quedó con varios elementos relevantes. Esta devolución a 13 años, pero que va variando según la edad de los afiliados, 85 años, 65 años, va variando de esa manera en cuánto tiempo se le va a devolver los dineros y los cobros en exceso a los miles de afiliados, que son más de 2 millones los afiliados y usuarios de las ISAPRES. Otros elementos como el alza extraordinaria y varios puntos que se aprobaron en esta discusión durante esta tarde en esta ley corta de ISAPRES, que fue valorado además la transversalidad por parte del gobierno y los diputados que votaron a favor finalmente de esta iniciativa. Había harta confianza desde un inicio. Pasemos a escuchar lo que dijo la ministra de Salud post votación. Cuando se pone a las personas al centro y la solución de los problemas que efectivamente podrían afectarlos muy gravemente, con el riesgo que teníamos de tener una crisis sistémica, finalmente se llegó a acuerdo y esos acuerdos fueron respaldados mayoritariamente. Aquí se va a cumplir la sentencia, tal como pidió el presidente Boric, se cumple la sentencia y al mismo tiempo se entregan condiciones para dar estabilidad al sistema de salud, que es lo más importante, de manera de que verdaderamente exista la posibilidad de que ello se cumpla, y además hemos logrado que se apruebe para el Fondo Nacional de Salud la posibilidad de tener seguros voluntarios complementarios, un sistema de seguros que va a permitir usar al sector privado, pero con mayor seguridad financiera, mayor cobertura financiera. ¿Qué pasó en el Senado? Recordemos que esto se votó durante esta tarde, primero en el Senado, después en la sala de la Cámara de Diputados. En el Senado hubo varias intervenciones de senadores bastante críticas y duras con el contenido de las indicaciones que están dentro de esta ley corta de ISAPRES. Algunos votaron en contra, como el senador socialista, el senador de Urresti, y también algunos se abstuvieron, como el senador Juan Luis Castro, también del Partido Socialista. Hubo otros votos también que marcaron la jornada, como te lo decía Nico, los del Partido Comunista, en estas abstenciones, pero acá ya cuando el proyecto se despachó a la Cámara de Diputadas y Diputados. Pero comentarte, ¿qué viene ahora? Se va a emitir una circular por parte de la Superintendencia de Salud, que es simplemente y en resumen un documento que dice que se cumpla el fallo por parte de la Superintendencia, es decir, este fallo de la Corte Suprema que obliga finalmente a las ISAPRES a devolver los cobros en exceso. Ya el 1 de septiembre, lo dijo el Superintendente de Salud, se debería estar teniendo una nueva tabla única de factores. Escuchemos qué han dicho las otras autoridades durante esta jornada. Hay varios elementos que están contenidos en la ley que tenemos que también implementar a través de estas circulares. Por lo tanto, dentro del día, o lo que queda del día, vamos a emitir la primera de ellas, que tiene por instrucción que se cumpla lo de la tabla única de factores, con una vigencia diferida al 1 de septiembre para poder hacer calzar todos los elementos que van a ir saliendo después de que se promulgue la ley, que se publique la ley y que estemos obligados entonces a ir cumpliéndola. ¿Septiembre una sola tabla? Desde septiembre debería una sola tabla.
Claro, ahí parte de la explicación del superintendente de Salud, y también hay que ver qué va a pasar en las próximas horas. Según dijo el ministro de las Express, Álvaro Elizalde, ya mañana se debería comenzar a ver todo lo que es el proceso de enviar esta ley para que pueda ser promulgada. Primero tiene que pasar por el Tribunal Constitucional. Se pronuncia el Tribunal Constitucional y recién ahí la ley corta de ISAPRES puede ser promulgada como ley ya publicada en lo que es el diario oficial. Escuchemos parte de lo que fueron las intervenciones también de los senadores durante la votación de esta jornada en el Congreso. Hoy día deben estar muy contentos los dueños de las ISAPRES, deben estar muy contentos los accionistas. Yo no estoy contento. Yo aspiro a representar a aquellas personas que fueron afectadas por cobros indebidos, por cobros excesivos, en una actitud contumaz. Y hoy día se está beneficiando efectivamente a esas instituciones. Voto en contra, señor presidente. Desde el principio dijimos que aquí había varios pecados capitales que había que saldar en esta ley corta de ISAPRES y construimos propuestas que fueron muy parcialmente recogidas. Yo no tengo motivo para celebrar hoy. Podrá haber habido una mayoría que, producto de una presión política, se vio compelida a tener que darle el visto bueno al proyecto de ley, sabiendo que en la práctica el costo de esos 1.200 millones de dólares que le adeuda las ISAPRES a las personas es un costo que va a salir del bolsillo de las personas. Aquí lo importante es que hay que equilibrar los gastos hacia adelante para poder sostener el sistema y también garantizar la devolución hacia atrás. Las ISAPRES no pueden retirar utilidades y tienen que desarrollar una serie de mecanismos de contención de costos, como por ejemplo disminuir en un 10% sus gastos de administración y ventas, como por ejemplo aplicar las metodologías del pago asociado a diagnóstico o grupos relacionados a diagnóstico y cualquier otro mecanismo que permita que los precios que entregan hoy día los prestadores sean más fiscalizados por las propias ISAPRES y que efectivamente disminuyan. Por lo tanto, aquí hay un esfuerzo entre los afiliados y las propias ISAPRES para resolver este problema. Aquí no hay recursos del Estado ni nada que se le asemeje, sino más bien un esfuerzo conjunto entre afiliados y sistema privado de salud. Claro, finalmente estos votos, estas abstenciones, hay que decir que a diferencia de otras votaciones no se sumaron a los votos a favor, es como si no hubiesen votado estos parlamentarios, estos 10 diputados que se abstuvieron. Y por otro lado, hay que recordar, Nico, que lo que hace cumplir el fallo de la Corte Suprema es la circular que va a emitir más tarde la Superintendencia de Salud, y la ley viene, finalmente, esta ley corta, a mitigar los efectos del fallo. Así que nos vamos a quedar atentos a todo ese proceso que viene post, aprobación de esta ley corta en el Congreso y en este caso el último trámite en la Cámara de Diputados. Francisca Cárdenas, muchas gracias por todos los detalles del hecho legislativo, por supuesto, político, económico, de salud, prácticamente todas las áreas más importantes de esta jornada. Que esté muy bien. Buenas noches. Muy buenas noches. Quiero mostrarles un resumen con los principales puntos de esta ley corta, porque es muy importante que todos lo tengamos claro. Sabemos que es muy enredado el sistema de ISAPRES, porque tiene cobertura de distintos tipos, seguros complementarios, etcétera. Pero esta es una forma de resumirlo. ¿Cuándo será la devolución? Los plazos. Aquí yo les puse el último cálculo que hizo la Superintendencia de Salud, 1.589 millones de dólares. Ahí veíamos al senador Castro hablando de 1.200. Bueno, en torno a eso está la cifra. Para el público general, hasta 64 años de edad, se va a demorar esto 13 años. ¿Ya? Para quienes tengan más de 65, se va a demorar solo 5 años. Y para las personas mayores de 80 años, el plazo son 24 meses, 2 años. Esto en cuanto a los plazos. Ahora veamos las modalidades. Y aquí, cada uno de nosotros que esté en una ISAPRE tendrá que verlo con la aseguradora en que esté. ¿Cuáles son las opciones? 1, a través de excedentes. Estos son los que se van a demorar 13 años. Un bono o un pagaré, que es una modalidad que todavía tiene que ser bien explicada cómo va a operar. Tercera opción, pago en efectivo, inmediatamente, cash, pero habrá un descuento. Se estima que está en torno a un 35% menos. Es decir, si yo no quiero esperar los 13 años en excedentes, puedo elegir un efectivo ahora, por ejemplo, a través de una transferencia a una cuenta corriente, pero con un 35% de descuento aproximadamente. Eso si quiero el dinero ahora mismo. ¿Qué es lo que pasará con los precios de los planes? Eso también es muy importante. 7% de cotización efectivo. ¿A qué se refiere esto?
Hay muchas personas que tienen su mismo plan, por ejemplo, hace 15 años. En ese momento, su cotización de 7% valía X. ¿Qué es lo que pasa en ese periodo de tiempo? Las personas pueden haber ganado más dinero, haber subido sus ingresos, su sueldo, y por lo tanto, ese 7% actual es mucho mayor al 7% de cuando se combinó el plan. ¿Qué es lo que se genera ahí? Que obviamente hay excedentes. ¿Por qué? Porque el precio del plan es bastante menor al 7% que, por ejemplo, ese trabajador puede tener ahora. Bueno, ya no corre más entonces. Siempre el 7% de cotización va a ir a pagar un plan que va en esa línea de costo. Es decir, ya no se van a generar más excedentes ni excesos vía el 7% de cotización. A eso me refiero, que va a ser efectivo. Es decir, si mi 7% es, estamos inventando, 200.000 pesos, bueno, 200.000 pesos irán a ese plan, no más excedentes. Alza de hasta un 10% al costo de los planes en julio del año pasado. Es un tope, es un techo. Eso podrán subir las ISAPRES en los planes para generar más ingresos. Eso sí, para quienes de todas maneras no quieren ninguno de los cambios, no quieren que le sigan subiendo el plan de ninguna manera, se podrá seguir apelando a la Superintendencia de Salud o a la Corte de Apelaciones, si no me equivoco. Eso se va a mantener. A grandes rasgos, esto es lo más importante de la ley corta de ISAPRES. Hacemos una pausa en la agenda económica y al regreso estará con nosotros el exministro de Salud, Jaime Mañalich, precisamente para analizar lo que determinó el Congreso este lunes. Ya volvemos. Una persona que estuvo muy atenta a lo que decidió el Congreso hoy sobre la ley corta es el exministro de Salud, Jaime Mañalich, a quien le damos la bienvenida por estar en Agenda Económica. Jaime, muchas gracias por estar con nosotros. Nicolás, ¿cómo estás tú? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo sé que estuvo muy atento porque en su cuenta de X iba comentando lo que decidió el Senado y luego inmediatamente lo que decidió la Cámara de Diputados. Estaba prácticamente como un periodista tuiteando el resultado y por eso le quiero preguntar su opinión respecto a lo que determinó el Congreso este lunes. El Congreso tenía un marco de definición bastante estrecho después de los dictámenes de la Corte Suprema, porque la Corte Suprema, en los tres elementos que constituyen lo que la gente paga a un ISAPRE, a la prima de la ISAPRE, que es el precio base, que se reajusta cada año en marzo, la tabla de factores, que es cómo se amplifica este precio base de acuerdo a las cargas familiares, a la edad de las personas que están aseguradas, y la prima de la cobertura auge. Esos tres elementos fueron fijados por la Corte Suprema en el sentido de la forma en que se calculan, la forma en que se reajustan, y en el caso de lo que ocurre hoy día, ese tema ya fue resuelto, digamos el primero y el tercero, el precio base y la prima auge ya fueron resueltos y aplicados, o sea, no están en discusión hoy día. Lo que estaba pendiente es, de acuerdo a la tabla de factores que promulgó en una circular la Superintendencia de Salud en abril del año 2020, se cobró en exceso y la Corte Suprema estimó que había que devolver esos dineros cobrados en exceso, 1.200, 1.400, 1.500 millones de dólares, de acuerdo a cómo se calcule, a todas las personas hayan o no hayan reclamado. Todo el mundo va a tener derecho a que si se le cobró de más por la tabla de factores, se le devuelva dinero. Y en ese sentido, creo que fue una ley corta muy larga, perdón la paradoja de la palabra, en el sentido de que esto debería haberse resuelto mucho antes, porque el dictamen de la Corte Suprema es muy claro, se le pidió a la Corte 2 extensiones del plazo para poder legislar, y hoy día, digamos, cuando ya el plazo está vencido, desde el día de ayer, sale esta ley corta con los elementos que usted destacaba antes, ¿no es cierto?, que estaba escuchando atentamente y que son completamente exactos. Solo un comentario respecto a lo que decía Nicolás. El espíritu de la Corte Suprema al colegislar, al decir esta es la forma en que se entiende nuestros fallos en general, prácticamente termina con la judicialización. O sea, usted tiene razón de que es posible que alguien vaya, si se le sube el precio a la Corte, y diga, mire, me subieron el precio ahora en el mes de septiembre, octubre.
pero lo más probable es que la Corte le diga ese tema ya lo resolvimos y por lo tanto no hay disposición de parte nuestra a meternos de nuevo, perdón que diga en esa forma, a meternos de nuevo en este asunto. En mi opinión, para la Corte Suprema este tema está resuelto definitivamente y, por supuesto, las personas pueden reclamar, pero yo creo que lo más probable es que la Corte Suprema diga, porque dio una instrucción además a las Cortes de Apelaciones de cómo resolver estos casos, que este tema ya esté cerrado. Jaime, muy interesante el punto que usted señala y le quiero preguntar, con lo que ya quedó aprobado a ley, el sistema de salud de nuestro país está, no sé si la palabra es salvado, o por lo menos ya la posibilidad de un colapso, que era prácticamente inminente sin la ley. Ahora con esta ley, ¿esa probabilidad de colapso se redujo a un mínimo? Yo diría que la respuesta es no. Quiero recordar que el propio Superintendente de Salud, sin considerar la carga financiera que implica esto que usted mostraba de las devoluciones, ¿no es cierto?, a 13 años, a 5 años, 2 años, sin considerar esa carga financiera, el Superintendente de Salud mencionaba en una presentación a la Comisión Mixta precisamente que en el mes de junio, julio más tardar, la mayoría de las ISAPRE están en falencia, no cumplen con los indicadores y en ese sentido es necesaria una capitalización de parte de los dueños de estas aseguradoras para mantener el giro. Si una ISAPRE cae en insolvencia, sin embargo, yo creo que es altamente probable que aparezca otras ISAPRE, antiguas o nuevas, que estén dispuestas a recibir esa cartera de asegurados en una, como ocurrió con Más Vida, Nueva Más Vida, usted se recordará, Sí. reciban, ¿no es cierto?, a los afiliados de esa ISAPRE que ha entrado en falencia de indicadores Jaime. y se haga cargo. Y también hay que tener en cuenta que las compañías de seguros complementarios están tomando un rol muy importante y de hecho la ley corta permite que FONASA licite cartera de beneficiarios de FONASA a estas compañías de seguro y en ese sentido yo creo que el rompecabezas se está moviendo activamente y creo que es posible que incluso haya compañías de seguros complementarios que tomen a estas carteras de beneficiarios de ISAPRE y a través de una nueva ISAPRE comprada o creada por estas compañías de seguros se hagan de esas carteras. Lo que quiero transmitir aquí en simple es que me parece que el riesgo de las personas que tienen una enfermedad crónica y que están hoy día como beneficiarios de las ISAPRE en el sentido de perder cobertura se ha minimizado. Eso es muy importante. Ahora, respecto a lo que usted señalaba, de que de todas maneras sería muy relevante una capitalización extra. Quiero preguntarle, ¿usted cree que van a haber inversionistas o los propios dueños de las aseguradoras que quieran hacer una capitalización extra si saben que no pueden retirar utilidades hasta que se haya devuelto todo lo cobrado en exceso? En primer lugar, quiero recordar, aquí la ley lo que hace es decirle, mire, usted, don Nicolás, se le debe este dinero y este dinero es suyo. Usted tiene propiedad de este dinero. Mientras tanto, se lo va a guardar, por así decir, una cuenta corriente en UF, la ISAPRE, para que usted empiece a gastarlo durante este periodo. Tú eres muy joven, antes de los 13 años empiece a gastar desde ya como excedente, o sea, copagos de medicamentos, copagos de exámenes, copagos de cirugía, empieces a gastar parte de esa cuenta corriente de acuerdo a la necesidad de salud que tú tengas durante estos 13 años. Y al final del periodo, 13 años, vas a haber gastado, voy a inventar cualquier cifra, de los 13 millones vas a haber gastado, de los millones que te deben, voy a inventar que son 4, de los 4 millones vas a haber gastado 2 y a los 13 años te van a decir, aquí están sus 2 millones reajustados de acuerdo a un UF en un cheque, en una cuenta. No obstante lo cual, por supuesto, tú puedes negociar con la ISAPRE para pagar, te reciba antes como un bono o como un descuento en esos 4 millones. Pero ese dinero es tuyo, es de tu propiedad, no es de las ISAPRE. Sí, no, pero lo que me refiero... Contexto, es que me queda poco tiempo. Mi pregunta iba, Jaime, sí, en este entendido de que sería necesaria una capitalización extra, si es que va a haber disposición
por parte de los dueños de las aseguradoras a inyectar capital extra si saben que no pueden retirar utilidades hasta que se haya devuelto los pagos. Yo estoy seguro que la mayoría de las ISAPRES van a estar dispuestas a capitalizar como ya ha ocurrido. O sea, con salud, la cantidad de capitalización que ha hecho es muy importante y no quiero mencionar ninguna ISAPRE en particular, pero yo creo que la mayoría de las ISAPRE va a querer seguir capitalizando y las que no quieran, esa cartera va a ser asumida por otra ISAPRE existente o nueva en el futuro. Jaime Mañalich, exministro de Salud, muchas gracias por analizar junto a nosotros lo que sucedió hace 1 hora y 25 minutos que el Congreso aprobó la ley corta de ISAPRES. Que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, que esté bien. Termina esta agenda económica dedicada, obviamente, a la noticia del momento, que es la aprobación de la ley corta de ISAPRES. Aquí ya llegó Mónica Rincón a seguir analizando este y otros temas en CNN Prime. Nos vemos.